acompaña José Ugaz, que es un ex procurador anticorrupción, abogado. ¿Cómo estás, José? Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hay distintos temas para tocar con usted, porque en esta semana ha habido varias decisiones que tomó el Congreso muy polémicas y que se han convertido en ley. Y que cuando le han preguntado al jefe del gabinete cuál es la postura oficial del gobierno, que podría haber observado alguna de estas normas, no lo ha hecho. Iniciemos con el tema de la normativa sobre crimen organizado, que ha sido muy comentada en estos días, que en su momento mereció una mirada desaprobatoria de fiscales, de jueces, de policías, pero muchos en casa se preguntarán, una ley sobre crimen organizado, ¿cómo me afecta a mí como ciudadano común, como peruano de a pie, como se suele decir? Bueno, hay que prender la televisión o leer un periódico todas las mañanas o las noches y vamos a ver asesinatos por sicarios, vamos a ver el tema de la inseguridad ciudadana en materia de robos, el problemón de la minería ilegal que hoy día ha desplazado incluso al tráfico ilícito de drogas en la cantidad de dinero que mueve, los problemas de narcotráfico, las extorsiones gota a gota, todos estos son casos de crimen organizado y por supuesto, lo que acaban de estar comentando ustedes, los grandes escándalos de corrupción. Con estas modificaciones que ha introducido el Congreso, se está retirando de la lista de delitos que deben ser procesados bajo las reglas de crimen organizado, que son mucho más severas que las reglas normales, 59 delitos de 91, y entre ellos una buena parte de los delitos de corrupción. Estamos hablando de una situación grave, por decirlo menos. Gravísima. Nos protege como ciudadanos. Y yo creo que hay que anotar el nombre del congresista Américo Gonza, que es el gran responsable y quien ha venido promoviendo esto, por supuesto, de los intereses de Cerrón y otros que están siendo investigados por crimen organizado. Américo Gonza de Perú Libre, muy cercano, como usted ha señalado, a Vladimir Cerrón. Pero entonces la siguiente pregunta es, si es una ley nociva, que lamentablemente ha aprobado este Congreso, ese tema ya lo hemos discutido, ¿por qué el gobierno no observa la norma? ¿Por qué no dijo esto está mal? ¿Por qué el ministro de Justicia no salió a dar una batalla respecto a esto que nos perjudica tanto? Porque el gobierno también está entre los beneficiarios potenciales de estas modificaciones. Estamos viendo a la presidenta que tiene un cúmulo de investigaciones donde la teoría del Ministerio Público es crimen organizado. Estamos viendo a su hermano, estamos viendo a una serie de actores en los distintos niveles del gobierno que evidentemente tienen un interés subalterno y a quienes les conviene, solamente hablando de corrupción, que muchos de esos delitos salgan de la esfera del crimen organizado, porque entonces los plazos para investigar son menores, las penas son menores y el rigor en general del sistema se atenúa significativamente. Usted comenzaba señalando el tema de ver una información en cada día. Uno puede ver la televisión, puede abrir un diario, ver hechos de sangre vinculados al crimen organizado. Y ahí hay un tema vinculado a los allanamientos, que creo las personas que nos ven lo entienden perfectamente, porque los allanamientos han permitido ir contra organizaciones, pero también contra figuras políticas. Entonces es algo que está en el día a día. Y el fiscal Jorge Chávez Cotrina ha sido muy enfático en decir que esto perjudica al punto, y lo invito a mirar esta imagen que todos definen como un meme que se ha viralizado, ¿no? Sale la figura de un policía que dice, te invito a tu allanamiento. ¿Por qué? Porque ahora tiene que dar aviso previo, esperar que llegue el abogado, es decir, una serie de circunstancias que no eran las que le daban sentido a una medida de este tipo. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí hay una discusión técnica. Hay quienes sostienen que en realidad estas reglas de los allanamientos, cómo estaban siendo investigados, ejecutados en su momento, tenían que ver con una norma que no establecía el hecho de que fueran inadvertidos, que se llevaran de la manera como se han venido llevando en horas de la madrugada, etcétera. Pero eso es un poco el sentido que debe tener un Pero evidentemente un allanamiento, como cualquier medida cautelar de esa naturaleza, más allá de que asegure las garantías del allanado, es decir, que tenga derecho a las garantías del debido proceso, evidentemente pues no puede funcionar en base a alertas, decirle en 32 horas o en 48 horas su casa va a ser allanada. O estamos yendo. O estamos yendo, y si vamos a allanar 24 locales, como ha ocurrido, que son decenas de locales los que se allanan simultáneamente, exigir que en cada uno de ellos haya un abogado. Eso es irracional y lo único que hace es darle ventaja a aquellos que están del lado del crimen. Lo más llamativo de toda esta discusión, doctor Ugaz, es que fiscales
emitieron una opinión en contra. Esto nos quita herramientas, nos quita filo para poder combatir la criminalidad que ha aumentado en el Perú en los últimos años. Los jueces también, los policías. ¿Por qué, pese a la opinión en contra de fiscales, jueces y policías, en parte creo que usted ha respondido ya, pero quiero enfatizar de qué manera esto afecta hoy en día también a líderes de organizaciones políticas, que es lo único que justificaría el porqué de estos cambios en el Congreso, a partir del Congreso? Bueno, es clarísimo, ¿no? Tenemos ahora un presidente del Congreso que las noticias que están saliendo progresivamente día a día lo van vinculando con actores de la minería ilegal, por ejemplo, que es uno de los delitos de criminalidad organizada más importantes. Y al Congreso no le importó, a los ni a su partido político APP, ni al Congreso, ni a quienes han salido a defenderlo desde las distintas tiendas políticas, el fujimorismo incluido, diciendo esto no está aprobado, estos son rumores, etcétera, etcétera. Pero es evidente que lo que se está haciendo aquí, y esto planificadamente, es un desmontaje de todas aquellas herramientas que se le dieron en su momento a los operadores del sistema de justicia para enfrentar este tipo de criminalidad. Ya se ha neutralizado la ley de colaboración eficaz, le han reducido los plazos, han hecho una serie de modificaciones que hacen que la práctica sea inoperante con la efectividad con la que ha venido funcionando. Se está modificando también el tema de la prescripción ahora para aquellos que están involucrados en actos vinculados al ejercicio del poder, se les está poniendo severas limitaciones al tema de la prescripción y con esta ley de crimen organizado evidentemente se cierra un circuito, se le da una vuelta más a la tuerca para llevar a fiscales y jueces a enfrentar a un crimen potente sin las herramientas que se requieren para tener resultados eficaces. A mí en lo personal me llama mucho la atención que, y usted seguro lo recuerda perfectamente porque usted fue procurador el año 2000, el año 2001, 2002, tiempos convulsos para el Perú, salíamos de lo que había sido el gobierno corrupto de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, pero había una movilización ciudadana o una gran discusión en la que participaban los ciudadanos acerca de estos temas. Hoy no lo estamos viendo. ¿A qué se puede deber ello? Bueno, yo creo que la velocidad en la que se están produciendo todos estos cambios y la polarización, porque todo esto al final está teñido hoy por hoy de posiciones ideológicas y populistas, ¿no? Entonces, en un extremo están quienes se consideran que es su turno de tomar control de las instituciones que antes ha estado en un sector que denominan caviar, progresista, izquierdista o como sea, y por el otro una confrontación ideológica que no tiene ningún reparo en avasallar con la meritocracia. Todo lo que está pasando con el sistema de educación es gravísimo. No tienen ningún reparo en todo lo que estamos comentando en materia de justicia y lo que tiene también que ver, por supuesto, con el sistema de salud y otros. O sea, el problema de la anemia, por ejemplo, no lo vemos en la agenda prioritaria de los políticos. Están muchos más interesados en generar amnistías y cosas por el estilo. Ahora, uno ve, por ejemplo, uno escucha, sí, algunas voces que dicen más adelante habrá que cambiar estas normas que se han aprobado que favorecen al crimen organizado o que en todo caso le quitan armas a la autoridad para poder investigar y perseguir el crimen organizado. En algún momento cambiaremos las normas, volveremos a herramientas que sean útiles para fiscales y jueces, pero ya se abrió una ventana que va a favorecer a delincuentes en este momento. Absolutamente, y el tiempo hace su trabajo también en términos de desmontaje institucional. O sea, el daño es profundo. El daño es real, es profundo y recuperarse de ese daño. Fíjense que todavía hay circunstancias que no hemos resuelto de la época del fujimorismo. El daño que se hizo a las instituciones militar y policial, aún luego de la famosa acta de sujeción y todos los cambios que hicieron en su momento, no terminan de resolverse. Y lo que estamos viendo en el Congreso de la República no es otra cosa que un efecto prolongado del golpe de Estado de Fujimori que ha hecho un daño tremendo en el Poder Legislativo. Es preocupante porque lo que vemos en el Congreso no es solo expresión de algunos parlamentarios, en realidad es la representación de lo que líderes y partidos hoy en día están impulsando desde el Congreso y afecta, como usted ha explicado, nuestra seguridad. Otro tema que se ha discutido en los últimos días tiene que ver con los delitos de lesa humanidad o como se ha denominado también los crímenes de guerra. En esta norma aprobada en el Congreso, que ya es ley, ya fue promulgada desde el Congreso, ahí nuevamente el gobierno dijo, ese tema lo está viendo el Congreso, dejamos que lo vea el Congreso, ni el ministro de Justicia ni tampoco el jefe del gabinete se quiso comprar el pleito porque además él veía que esto no era una medida que vaya hacia la impunidad. Le estaba dando luz verde a que se apruebe desde el Congreso. Pero quiero ser exacto en la pregunta, porque se señala que a partir de esta norma no se va a poder juzgar aquellos crímenes graves de violaciones a derechos humanos anteriores al 1 de julio del año 2002. Lo que se ha señalado es
la implicancia de esta norma para aquellos que defienden a militares o policías que ya han sido procesados durante años, señalan que no se les puede perseguir durante 30 años con juicios que no acaban. Pero ¿de qué forma golpea o vulnera a los ciudadanos? Es un tema muy grave porque no estamos hablando de cualquier crimen. Estamos hablando de crímenes atroces. Horrendos. Asesinatos de niños, de mujeres, de ancianos, colectivos. El caso de Telmo Hurtado en la comarca, 69 personas inocentes de una comunidad que fueron asesinadas arteramente por mal elemento de las Fuerzas Armadas con otras personas. Hay un sector que ha venido sosteniendo desde la época del terrorismo que en la lucha contra el terrorismo todo vale y que por lo tanto en defensa del Estado no había que tener ningún reparo y ya tenemos aquellas famosas frases que el mejor terrorista es el terrorista muerto. Lamentablemente es una tesis que tiene sus seguidores. Y varios. Y ahora que hay representantes militares en el Congreso, evidentemente han sido uno de los primeros impulsores de esto. Hay otros que sorprenden que por su trayectoria y que están detrás de esta ley. Pero entonces lo que está claro es que en esta polarización ideológica, aquí el tema no es jurídico, no se está debatiendo con seriedad aspectos técnicos, porque en lo que está en discusión en este momento es si se aplica o no la normatividad universal en materia de derecho internacional de los derechos humanos para estos crímenes atroces, que le han puesto el nombre de lesa humanidad. Pero lo que dicen es, como el Estatuto de Roma entra en vigencia a partir del año 2003, no tenemos por qué juzgar con esos parámetros los crímenes que ocurrieron antes, como el que usted ha señalado. La fecha no tiene absolutamente nada que ver porque en el mundo del derecho internacional de los derechos humanos es una convención, es un acuerdo de las naciones del mundo supuestamente civilizado el Perú. Y que el Perú ha suscrito en su momento. Y esto viene desde los juicios de Nuremberg, donde claramente se establecieron ciertas limitaciones al principio de legalidad, pero en fin, no quiero llenar esto de tecnicismo. Claro. Lo único que quiero decir es que haya entrado o no el Estatuto de Roma a operar en el Perú a partir de una fecha determinada, el Perú tenía compromisos muy anteriores y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nosotros somos parte en el sentido de que se aplican sus decisiones al Perú, ha señalado de manera enfática que esto es una norma que vulnera las convenciones de las que el Perú es parte y la Constitución política. Y ahí la salida que nos queda, y ojalá que así ocurra, es que los jueces inapliquen. Ahí viene la norma. pregunta un poco para que en casa todos nos entiendan, porque muchos dirán, primero el Perú es un país soberano, entonces debería imperar la ley que aprueba el Perú, no la ley que viene de fuera. Usted ha explicado que hay compromisos que vinculan al Perú, que se han firmado muchos años atrás, es el derecho digamos, internacional para estos casos que se aplica. Pero aún así, el Congreso ha aprobado esta norma. Y ahí viene la pregunta que quería hacer. ¿Se va a aplicar la norma tal como ha sido aprobada en el Congreso? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el día a día? ¿Los jueces la van a aplicar o, por el contrario, los jueces van a hacer lo que se denomina el control difuso constitucional? Es decir, en esos casos concretos van a decir, no, aquí impera un criterio internacional. ¿Va a ser así? Déjeme decirle algo previo. A ver. No me sorprende que personas que no son abogados, que vienen de otras canteras profesionales o que no son, digamos, del sector social propiamente dicho, que tienen un origen militar, salgan alegremente a dar opiniones sobre esta materia sin tener idea de lo que están hablando. La soberanía es un concepto que en el mundo moderno y global tiene ciertas limitaciones. Todo lo que tiene que ver con tratados internacionales implica una cesión de soberanía, porque de alguna manera los países que suscriben dicen hay una jurisdicción por encima a la que yo me voy a someter. Por eso hay países que no suscriben estas convenciones. Exactamente, Estados Unidos es uno de ellos, Rusia, etcétera. En los extremos, ¿no? En los extremos, Irán exactamente. Tampoco, claro, exactamente. en los extremos. Pero no deja de sorprender que el primer ministro, que sí es abogado y que ha sido procurador, salga con estos discursos ampulosos de que esto afecta a la soberanía del Perú. Y nosotros... Es que lo dijo años atrás, cuando era procurador. Pero eso es inaceptable. Cuando era parte del gobierno de Ollanta y era analista político, luego ha defendido ese punto de vista que hoy simplemente prefiere no recordar. Bueno, está desconociendo las enseñanzas básicas de los cursos iniciales de Derecho y eso es preocupante de un primer ministro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay algunos caminos que seguramente se van a empezar a ensayar. Ya el Colegio de Abogados ha anunciado que está evaluando la posibilidad de plantear una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma, aunque con el Tribunal Constitucional que tenemos el resultado sería seguramente incierto, pero están los jueces
que, de acuerdo a la propia Constitución Política del Estado, están obligados a inaplicar, es decir, no aplicar aquellas leyes que consideran inconstitucionales. Y en esta crisis que estamos viviendo, afortunadamente, el Poder Judicial y un sector del Ministerio Público se han convertido de alguna manera en el baluarte, en la última defensa del Estado de Derecho. Porque se han opuesto a estas normas también. Pero y yo creo que, como ya han señalado algunos constitucionalistas, has escuchado recientemente a Eloy Espinosa, que fue miembro del Tribunal Constitucional, señalando de manera enfática que los jueces deben inaplicar esta norma por inconstitucional. Sí me gustaría preguntarle, doctor Ugaz, usted que ha sido procurador en casos de anticorrupción, pero es un penalista, es una persona que además ha sido testigo de lo que ocurrió en el Perú durante la guerra contra el terrorismo en los años 80, 90, ¿cómo el Estado podría brindar un apoyo a aquellos militares inocentes que hoy continúan afrontando procesos de este tipo? Porque dentro de todos los que están acusados o procesados, habrá quienes claman una inocencia y desean que se aplique allí también las presunciones que corresponden y sienten que el Estado no los apoyan y por eso ahora aplauden esta ley. Ese es un buen punto, porque el Estado no está dando los recursos al sistema de justicia para que cumpla adecuadamente con los plazos y actuando... Son juicios que no terminan nunca. Que pueden extenderse por décadas. Estamos Hay hablando procesos de más que duran de 20 25, años. 30 años. Y eso es simplemente porque no hay voluntad política para darle a los operadores de justicia las herramientas tecnológicas, recursos económicos para que funcionen. Es más, si el Estado está preocupado por aquellos militares inocentemente procesados o quienes está haciendo escarnio por estos procesos que no tienen fin, tiene que ver de proveerles los mecanismos de defensa para que se puedan efectivamente resolver. No, y ahí hay un caso emblemático, el de los comandos Chavín de Huántar. No estamos hablando de los gallinazos, no estamos hablando de estos personajes que ingresaron de manera extraña dentro del operativo, sino de los comandos Chavín de Huántar que durante años tuvieron también que afrontar estos procesos y que han generado una empatía en la población. Los que no formaron parte de este segundo grupo que entró a asesinar a Mansalva. Los comandos propiamente dichos, claro. Pero el otro tema grave que se suma ya a esta complejidad es que esta ley no solamente va a beneficiar a exmilitares. Esta ley va a beneficiar a terroristas. Es lo que han dicho a los responsables de la matanza de Socas y otros. Desde la vertiente más de izquierda, opuestos a esta norma, han señalado que, por increíble que parezca, podría favorecer a terroristas. ¿Es cierto? Los defensores de la ley dicen, y se rasgan las vestiduras diciendo que el terrorismo hizo y deshizo con el Perú y que no se le puede dar ciertas ventajas. Pero esta ley va a beneficiar, y creo que se habla de una cantidad que supera la decena de casos graves de matanzas colectivas realizadas por Sendero Luminoso y el MRTA que van a ser beneficiados con esta norma. Entonces, ya estarán presentando se les está dando un escudo de impunidad Okay. a quienes atacaron al Estado peruano y que han sido utilizados como pretexto para una norma de este tipo. No quisiera dejar de tocar el tema de la pensión vitalicia para Alberto Fujimori. Desde el punto de vista legal, en su opinión, doctor Ugaz, ¿le corresponde la pensión? Mire, la ley es objetiva y es clarísima. Si un expresidente ha sido objeto de una acusación constitucional, no tiene derecho a la pensión. Obviamente, se ha sido condenado con menor razón. Hemos escuchado en días pasados a constitucionalistas que simpatizan incluso con el fujimorismo, que han salido a señalar que Fujimori no puede cobrar esa pensión, no se le puede otorgar. Y esto es sumamente grave, porque imagínese usted que alguien se mete a su casa, lo asalta, se lleva sus cosas, lo roba, hiere a una persona, luego es condenado por asalto, robo, secuestro, en fin, todo lo que ha hecho en su casa. Lo obligan en su condena a que le pague a usted una reparación civil, no la paga y después dicen, oiga, pero usted tiene que indemnizarlo a él. ¿Qué es lo que el Estado está haciendo? Claro, tiene que pagarle por haber cometido un delito de este tipo porque en algún momento cumplió una función. Otra, digamos, razón que escucho, veo al doctor Aguinaga, veo a la vicepresidenta del Congreso que representa al fujimorismo señalar que el indulto borra todo y que el indulto no solamente significó su excarcelación, sino que borra por completo, lo rehabilita y por tanto le corresponde porque como si no hubiera ocurrido. Que lo diga el congresista Aguinaga, digamos, está excusado porque él es médico, no tiene idea, es precisamente a personas como él me refería cuando entran a hablar de cosas de derecho que no tienen idea. Pero que lo digan personas que tienen formación. Acabo de escuchar por primera vez a un abogado
que fue un miembro del Tribunal Constitucional, diciendo que él está repensando en la institución del indulto y que cree que el indulto también borra la condena. Eso ya realmente no tiene ningún... ¿Están legislando a la carrera? Están cambiando el derecho no solamente peruano, sino mundial, creando categorías para beneficiar a una persona con nombre propio. Una última pregunta, doctor Ugaz. ¿Percibe alguna bomba legal que se esté discutiendo en el Parlamento que nos haga reflexionar, preocuparnos en los próximos días? Bueno, yo lo que veo es una acción sistemática, ¿no? Por lo que entendemos, ya hay bastante, el daño ¿no? que se nos ha hecho como país es gravísimo y seguramente van a seguir. Van a seguir. Hay varias que todavía están pendientes. Está el tema de las organizaciones de la sociedad civil, que ha merecido el repudio de gobiernos democráticos del mundo y que además están comprometiendo el futuro del país porque evidentemente la OCDE no va a permitir que el Perú se adhiera a ese club de grandes economías o economías importantes con este tipo de normas. Bueno, vamos a estar pendientes y como siempre nos gusta también escuchar el otro lado, aquellos que sustentan o desde su punto de vista consideran que es importante que se legisle de determinada forma. No en temas del crimen organizado, porque claramente allí estamos ante un retroceso y sin duda el debate va a continuar abierto. Vamos a estar muy pendientes, doctor Ugaz, a aquello que se discuta y apruebe en el próximo Congreso. Todo indica que va a estar bastante movido el avispero en las próximas semanas. Esto no se va a detener aquí, está claro. Bien, muchísimas gracias. A usted, buenas noches. Por acompañarnos.